Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Aquí estamos, 31 de julio, para intentar comenzar con este nuevo módulo de la diplomatura en ciberseguridad que se llama Criptografía y Seguridad en Redes de Datos. Así que bueno, en un principio me presento, soy Gino Faccini, trabajo en la Universidad Tecnológica de la Facultad Regional Mendoza. Tenemos contacto con varios de los docentes que están ahí en la Universidad de Catamarca, ya de hace bastante tiempo. Así que bueno, agradecerles la invitación que me han hecho para poder dictar este curso, que creemos que dentro de las opciones que hay es interesante conocerlo. Qué cosas podemos hacer desde el punto de vista de la seguridad. Antes de empezar con algunas cosas del curso y particular, quisiera, si alguien quiere plantear algo, si alguien tiene algún tipo de experiencia o de conocimiento en el tema de criptografía y seguridad en redes de datos, si les suena el nombre, si saben a qué estamos haciendo referencia. Después vamos a plantear qué es lo que vamos a ver en el curso, pero bueno. Si alguien quiere decir algo, rápidamente, los escucho. Así esta lejanía que tenemos por lo menos nos acerca un poquito más. No hay problema, Federico, estamos recién ingresando. Buenas. Bueno, simplemente una pregunta rápida. ¿Alguien conoce a qué le llamamos criptografía en forma genérica? Aunque sea, levante la mano, diga un ok. Criptografía, cifrar datos. Bueno, vamos encaminado, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? Bueno, vamos a hacer un planteo entonces. Después, en todo caso, yo entiendo como una forma de lectura o algo similar. Bueno, vamos a aclarar eso, ¿sí? En realidad no es exactamente una forma de lectura. Vamos a definirlo bien enseguida, pero de alguna manera es intentar esconder los datos, si lo quisiéramos resumir así, esconder los datos de alguien que no queremos que los vea, ¿sí? Mediante alguna técnica en particular, que yo la conozco y que puedo ver esos datos o que puedo ver esa información o que puedo ver ese documento, pero que para alguien que no conoce exactamente qué es lo que estoy haciendo, no podría verlo. Y una forma de mantener la confidencialidad de esos datos que yo quiero de forma particular. Bueno, vamos a empezar entonces a ver si han... Quería saber si de alguna manera... Esperen un poquito. A ver, espérenme un poquito. Espérenme un segundo. Ahí está. Bueno, no sé si han podido entrar al campus.
Ahí tienen un poco la materia, ¿sí? Ahí tenemos la parte introductoria, yo ya se las dejé habilitada hoy, por lo menos lo que sería particularmente el primer tema, ¿sí? ¿Qué es lo que es criptografía y seguridad en redes de datos? Tienen ahí en general la información que ustedes requieran. Tienen también el planteo de toda la documentación de los documentos que tienen que leer, divididos en temas. Tienen algunos links correspondientes sobre los cuales ustedes pueden trabajar o algo en particular. Tienen las actividades prácticas que vamos a hacer y tienen alguna autoevaluación ahí correspondiente. ¿Bien? Así que si todos han entrado, si la han visto, si no, bueno, vayan revisándola y cualquier cosa me van planteando si hay algo en general que no entienden o cosa por el estilo. La idea es que empecemos a ver un poco. Esperen un poquito, así compartimos esto. ¿Están viendo ahí la presentación correcta? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno. ¿Qué es lo que son los contenidos del curso? Esa es un poco la idea de este módulo que vamos a tener durante 4 clases o 4 semanas, ¿sí? Todos los miércoles. En un principio dar una definición de lo que es criptología, conceptos de seguridad, ¿sí? Procedimientos clásicos de cifrado, conceptos fundamentales sobre la seguridad informática, criptografía por software y por hardware, criptografía simétrica, gestión de claves y autenticación, distribución de claves simétrica, administración de claves públicas, seguridad en IP, protocolo de autenticación, firma digital, seguridad en la nube. Bueno, muchos temas que, de acuerdo a lo que la pregunta que hice recién, por lo que veo no están muy avanzados en el tema, con lo cual lo iremos viendo lentamente, ¿sí? Tratar de que lo que veamos se pueda entender sin entrar en muchos detalles técnicos ni cosas específicas avanzadas, sino que se lleven toda la parte conceptual, qué significa, para qué sirve y cómo la podemos aplicar. Esa es un poco en general. Yo voy a ir hablando dentro de las opciones que tenemos. Si hay alguien que no entiende algo o que quiera hacer alguna pregunta, por favor me para o levanta la mano o algo y la vamos respondiendo, ¿sí? No esperemos para más adelante hacer las preguntas porque quizás resolver una inquietud ahora nos puede ayudar a entender los conceptos que vienen después. Tratemos de hacer esta clase lo más abierta posible y lo más charlable posible, si ustedes están de acuerdo, por supuesto. Bien. Bueno, vamos a empezar con un par de conceptos que a lo mejor ya los han visto, pero bueno, quisiera recalcarlos un poquito, ¿sí? En general vamos a definir algún concepto de seguridad. Acá lo que planteaba es concepto de seguridad, uno de los temas que planteaba el módulo dentro de los temas que estaban previstos. Si uno empieza a buscar en la web, empieza a buscar información y pone seguridad de la información, seguridad informática, seguridad de la computacional, ciberseguridad, nos vamos a cansar de encontrar distintos conceptos, mejor dicho, distintas definiciones, ¿sí? En general, las definiciones y demás, vamos a ver que independientemente de las palabras o como lo queramos definir, al final vamos a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, la busquemos por un lado, la busquemos por el otro, siempre lleguemos a lo mismo.
Me gusta esta definición que está ahí, porque un poco intenta aclarar algunos conceptos, planteada como que la seguridad de la información es la protección otorgada a un sistema automatizado de información. Sistema automatizado de información es cualquier sistema computacional que a ustedes se les ocurra, ¿sí? A fin de lograr los objetivos aplicables de la preservación de 3 características que siempre debemos tener presente cuando hablamos de seguridad de la información, seguridad informática o ciberseguridad, que es integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Y eso tiene que ver de los recursos del sistema, es decir, todo lo que tenga que ver con los sistemas computacionales donde tenemos guardado datos de alguna u otra manera, ¿sí? O información de alguna u otra manera. Es decir, equipamiento, aplicativos, sistemas operativos, redes de datos, telecomunicaciones, etc. Es decir, todo aquello que podamos definir lo que nos sirva a nosotros para poder acceder a datos que están digitalizados, tiene que ver con esto de recurso del sistema. Es decir, que yo a cualquier recurso computacional que tengo que intentar lograr los objetivos de preservar estas 3 características. Vamos a recordar qué significan estas 3 características, ¿sí? En un principio, confidencialidad significa lo que tiene que ver con la privacidad de la información o la privacidad de los datos que están, ya sean datos personales o sean datos de una organización, no importa si es una información, si es una organización pública, privada o de cualquier índole, ¿sí? Generalmente hay datos que uno no quiere que se sepan, hay datos personales que yo no quiero que lo sepa todo el mundo, algunos lo sabrán, por supuesto, nombre, apellido, alguna serie de cosas, ya sabemos que hay datos nuestros que están distribuidos por muchos lados, pero hay otros datos que no queremos que se sepan. Por decir algo, a lo mejor yo no quiero que se sepa mi historia clínica de mi salud, por ejemplo, o que se sepa mi estado financiero o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces eso significa que esa información, esos datos, deben ser confidenciales. Confidenciales significa que solamente debe conocerlas aquellas personas o aquellos sistemas que tengan el permiso correspondiente para poder ver esos datos. A eso le llamamos en general confidencialidad. ¿Sí? Con lo cual, para que esto no sea público y que todo el mundo lo conozca, debemos darle determinadas características de seguridad que eso estamos planteando. La otra característica que habla de disponibilidad, ¿sí? Significa que si yo tengo mis datos, mi información en algún sistema computacional, yo necesito acceder a esos datos cuando yo quiera, en el momento que yo quiera y disponer de ellos. ¿Sí? Más allá que tenga que cumplir cosas de seguridad como la confidencialidad, pero aquellos que tienen permiso para ver esos datos deben verlos cuando ellos quieran. Eso se llama disponibilidad. Es decir, que no me sirve tener datos guardados en un sistema bajo 50 llaves, pero que cuando yo quiero ver esos datos no los pueda ver, ¿no? ¿Sí? Es decir, o no estén disponibles en ese momento. Y esos famosos, se cayó el sistema, no hay sistema, la red está lenta, etcétera. Todo eso no debería suceder. ¿Sí? Es decir, yo tengo que darle confidencialidad a la información, pero disponible para aquellos que tengan permisos para ver esa información. Y el otro concepto que está ahí, que es el de integridad, significa en realidad varios conceptos en uno o varias cosas en uno. Plantea que los datos tienen que ser íntegros y auténticos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que saber que si yo accedo a determinada información o a determinados datos y que me dice que esa información es de tal persona o de tal organización, yo tengo que estar seguro que esos datos son reales, es decir, que son auténticos de ese sistema, de esa organización o de esa persona en particular. Y que esos datos no han sido cambiados, no han sido modificados, etcétera, sin permisos durante algún proceso que puedan sufrir. Es decir, si yo intento acceder desde mi celular o desde mi computadora, qué sé yo, a mi home banking, a mi cuenta bancaria,
¿correcto? Los datos que yo recibo en mi celular, los que yo recibo en mi computadora, tienen que ser exactamente los que estaban guardados en mi cuenta bancaria y no deben sufrir ninguna modificación ni nada particularmente. Bien, a eso se le llama integridad de los datos. Aparte, cuando yo accedo al banco correspondiente, tengo que asegurarme que efectivamente es el sistema original del banco y no un sistema, digamos, copiado o que intenta hacer algo que no es real o que no es específicamente de ese sistema. Bien, entonces en general a la información o a los datos, no quiero entrar en detalle diferencia entre información o datos, así que ahora lo vamos a hablar en forma genérica, para nosotros sería lo mismo. Yo le tengo que dar estas tres características que planteamos ahí. Que estén disponibles cuando yo lo necesito, que sean confidenciales, es decir, que solamente puedan acceder aquellos que estén autorizados específicamente, expresamente para trabajar sobre esos datos y que esos datos no puedan ser modificados mediante sufren algún proceso o están de viaje a través de la red y que yo tenga que tener la seguridad de que son auténticos del sistema o de la persona correspondiente que es el dueño de esos datos correspondientes. ¿Bien? Hasta ahí, más o menos, vamos bien. ¿Se entiende? Si no, me van preguntando, por favor. Indudablemente, como nuestro título de la materia o nuestra diplomatura de correspondiente es ciberseguridad, ¿hay alguna diferencia entre ciberseguridad y seguridad de la información? Y en general no mucha, ¿sí? En general no mucha. Lo que pasa es que el término seguridad de la información es un término mucho más antiguo y ciberseguridad es un término mucho más nuevo, más moderno, más chic, si quieren, más comercial, ¿sí? Con lo cual hay una definición que a mí me gusta mucho porque es muy, muy básica, que plantea que la ciberseguridad es la seguridad de la información, es decir, todo esto que planteamos acá recién, ¿sí? Y de la información que reside en la ciberinfraestructura. ¿Qué significa ciberinfraestructura? Ciber es un concepto que significa espacio, es decir, que no sabemos dónde termina, digamos. Está en cualquier lado, si lo quisiéramos plantear ahí. Con lo cual hoy nuestros datos efectivamente pueden estar en cualquier lado, ¿sí? Hoy es común que una organización tenga su propio, qué sé yo, centro de datos, sus servidores donde tienen guardados los datos, cosas por el estilo, pero que tenga datos guardados en la nube, ¿sí? Que empleados que trabajan en esa organización puedan acceder a esos datos en forma remota, desde su casa o si están de viaje o cualquier otra cosa. Es decir, independientemente quien intente acceder a los datos y donde estén realmente los datos guardados, ¿sí? Yo puedo seguir trabajando sin ningún inconveniente. Entonces, indudablemente, acá, más allá de todo el sistema computacional que puede tener una organización, también está toda la parte de redes, de datos, toda la parte de telecomunicaciones, de acceso y demás en forma genérica. Bien, hoy tenemos un satélite, hoy tenemos a alguien que viaja a la Luna o que viaja a cualquier otro lado en el espacio y que puede tener algún tipo de conexión. Entonces, a eso le hablamos de ciberinfraestructura. Bien, por eso, más que nada, el término de ciberseguridad. Bien. Hasta ahí, definiciones genéricas de estos conceptos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Alguien que me conteste, por favor. ¿Estarán ahí todavía? Sí, perfecto. Bien, ok. Entonces entremos al tema nuestro de este módulo, o el primer tema de este módulo, que es específicamente criptografía. Bien.
La idea de que lo que es criptografía, entonces, es comprender qué es cifrado, los conceptos de cifrado, qué es criptografía, qué es criptoanálisis, ¿sí? Cuáles serían los distintos tipos de cifrado, para qué se usan, ¿sí? Y tener el conocimiento de cuáles son las técnicas de cifrado que hoy normalmente se trabajan sin mayor inconveniente. ¿Bien? ¿Para qué voy a utilizar la criptografía en estas definiciones de seguridad que planteábamos recién? Las definiciones de seguridad que planteábamos recién decíamos que teníamos que cumplir 3 características: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Bueno, en un principio, la criptografía me va a ayudar a la confidencialidad. ¿Por qué? Porque va a tratar de esconderme los datos de alguna manera que solamente puedan acceder aquellos que conozcan la técnica de criptografía correspondiente para poder ver esos datos que están de alguna manera ocultos. Eso es un poco lo que nos va a ayudar a la criptografía. Después vamos a ver que disponibilidad e integridad. La parte de criptografía nos va a ayudar también un poco para la parte de integridad, digamos, ¿no? En algunas características de integridad también vamos a ver que vamos a usar algoritmos criptográficos. Bien. Ahí recién mencionábamos que lo pasé muy rápido, pero más adelante, no hoy por supuesto, en las clases siguientes, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que es un certificado digital, qué es lo que es la firma digital, e indudablemente eso está asociado también a cuestiones criptográficas. Y eso en general no está tan asociado a la parte de confidencialidad, sino está más asociada a la parte de integridad. Pero en principio lo que vamos a ver hoy es que esta criptografía me va a ayudar a mantener la confidencialidad de mi información o de mis datos. ¿Bien? ¿Qué significa criptografía? Veamos, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, por decir algo rápidamente, generalmente la definición habla algo así como el arte de escribir con clave secreta de un modo enigmático o de un modo oculto. ¿Bien? Y criptoanálisis plantea al revés, ¿sí? Analizar un sistema criptográfico para ver si podemos ver esos datos que están ocultos a través de un sistema criptográfico, ver si lo podemos ver sin conocer las técnicas correspondientes o sin conocer cómo lo hemos escondido a través del sistema criptográfico. ¿Bien? Estos dos términos indudablemente están asociados a lo que se llama criptología, ¿sí? Que es el término más genérico, que es la ciencia del estudio de los sistemas, claves y lenguajes ocultos o secretos. Entonces, la criptografía, ¿qué es lo que hace? Que yo tengo unos datos, por ejemplo, un documento, pero podría ser cualquier otra cosa, lo paso por un sistema criptográfico y tengo mis datos ocultos o lo que yo llamo mi sistema cifrado, ¿sí? El criptoanálisis sería que yo tengo el documento cifrado y sin conocer cómo se hizo este sistema criptográfico, yo puedo obtener el documento original. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, pero esto es un tema de ataque o tema de un hacker o cosa por el estilo. En realidad no necesariamente tiene que ser así. Vamos a ver que los sistemas criptográficos, yo los armo, yo los diseño, yo los puedo desarrollar. Pero ¿cómo sé que mi sistema es bueno? Bueno, la única manera de saber si mi sistema criptográfico es bueno, cumple con las expectativas, con lo que yo quiero y demás, es pasarlo por distintos sistemas de criptoanálisis que están muy avanzados y muy desarrollados y ver cómo responden. Si responden bien, significa que mi sistema criptográfico es bueno. Si yo, pasado por algún sistema de criptoanálisis, puedo descubrir ese documento original, es porque mi sistema criptográfico no es tan bueno como yo quiero. Bien, entonces, por eso están relacionadas las dos técnicas y las dos técnicas se estudian. Lo que pasa que
un usuario común solamente utiliza la parte criptográfica, no se dedica a hacer la parte de análisis criptográfico, ¿sí? El análisis criptográfico lo hace gente especializada, digamos, que se dedica a esto. Pero simplemente para que se lleven el concepto. ¿Qué es lo que es un criptosistema? No vamos a entrar en cosas matemáticas, no se asusten. Esto es simplemente porque esto es una definición e intento que darle un formato a la definición. Nada más que eso. No tienen que estudiar absolutamente nada de matemática, ni de lógica, ni nada por el estilo. ¿Bien? Pero bueno, ¿qué es lo que intento hacer? Intento decir que yo tengo en forma general se habla de un mensaje, pero en general son mis datos que yo quiero. Lo paso por alguna técnica criptográfica. Esa técnica criptográfica va a estar asociada a una clave de seguridad. Y el resultado de eso, que sería lo que está dentro del paréntesis, me da el documento o el mensaje o los datos ya cifrados. Si después tengo una función, ¿sí?, que asociada a una clave también, que me permita trabajar sobre esto, que sería la función de descifrado, si lo queremos llamar así, me va a dar el mensaje original. Es decir, que yo puedo cifrar un mensaje, pero que indudablemente después lo puedo descifrar, porque si yo el mensaje es cifrado, si no lo puedo descifrar, nunca voy a ver mis datos que están guardados ahí adentro. ¿Bien? Ese es un poco el planteo general. Para que llevemos esto un poco a la realidad, algo más conocido, cuando ustedes se conectan a un sistema Wi-Fi, ¿sí?, ya sea con el celular, con la notebook, con la tablet, con lo que ustedes quieran, lo primero que hacen es buscar el nombre de la red disponible. Por ejemplo, el nombre de la red casa, de la casa de ustedes, ¿sí?, o el nombre que ustedes tengan de la red. Va a aparecer ahí y lo más probable es que les pida una clave. Esa clave sirve para varias cosas, entre ellas para cifrar los datos que van a viajar a través de la red Wi-Fi. ¿Por qué quiero cifrar los datos? Porque como los datos en la red Wi-Fi viajan por el aire, ¿sí?, no cualquiera que capture esos datos en el aire, que son fáciles de capturar, pueda ver lo que yo estoy enviando a través de esa red Wi-Fi. ¿Bien? Pero eso es la comunicación en el aire, es decir, la comunicación entre el celular de ustedes y el routercito inalámbrico o el equipo inalámbrico al cual se está conectando, con el cual el router inalámbrico tiene que poder descifrar esos datos que ustedes han enviado cifrados para poder enviarlo después por el resto de la red hacia el destino correspondiente, ¿sí? Por eso decimos que esta formulita es un mensaje por una técnica criptográfica que incluye una clave, por ejemplo, si me da la clave de Wi-Fi, me cifra los datos, ¿sí? O me aplica la criptografía correspondiente. Y después hay una técnica de descifrado de ese mensaje cifrado para obtener los datos originales. ¿Bien? Esa es la definición en forma general. Planteado esto, yo tengo dos tipos fundamentales de criptosistemas, ya entrando en las técnicas que para que ustedes un poco conozcan. Por un lado, los que se llaman simétricos o de clave privada, ¿sí?, que es el del tipo Wi-Fi, donde tanto el proceso para cifrar como para descifrar utilizan una misma clave, una única clave, que por supuesto deben conocer ambos extremos. Es decir, ustedes en Wi-Fi, cuando en su celular colocan la clave, significa que esa misma clave tiene que estar guardada en el router inalámbrico correspondiente para que ustedes se puedan conectar. ¿Bien? Y la clave es la misma. Entonces, yo tengo mis datos, aplico la técnica con una clave X, ¿sí?, la famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sabemos que no se debe usar, obtengo los datos cifrados y el otro sistema o la otra persona que necesita ver y que tiene autorización para ver y que conoce esta clave, va a poder descifrar esos datos y va a poder ver los datos originales, el documento original o el mensaje original. ¿Bien?
El otro criptosistema se llama asimétrico de clave pública. ¿Qué significa esto? Que no tengo una única clave, ¿sí? Como en este caso, tengo dos claves distintas. Una que se llama clave pública y otra que se llama clave privada. ¿Bien? Estas claves ya no son intercambiables, ¿sí? Es decir, ya no es que los dos elementos que yo tengo van a utilizar la misma clave. Uno va a utilizar la privada y el otro va a utilizar la pública. ¿Qué significa que yo tenga dos claves? Significa que una clave, como su nombre lo indica, es pública, es decir, que en general es conocida por cualquiera, o por lo menos por un gran número de sistemas, ¿sí? A los que yo quiero que se haga conocida. Y la clave privada es única y la conoce un solo sistema. Ya no es compartida con otro, como en el caso del sistema simétrico recién, ¿sí? Que la clave es compartida por dos o más. ¿Sí? En el Wi-Fi generalmente la clave puede ser compartida por varios. Y es exactamente la misma. En el sistema asimétrico ya no, hay una clave privada que la conoce uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, este, y el otro tendrá una clave pública, o viceversa. ¿Para qué vamos a usar particularmente los sistemas asimétricos? Lo vamos a ver enseguida. Por ahora simplemente lo mencionamos como un sistema que tengo opciones de trabajo. ¿Bien? Hay un concepto que nosotros siempre llamamos en seguridad que se llama claves débiles. Más allá de un poco de la teoría y el concepto que está acá, la idea de decir claves débiles es aquellas claves que en principio no me darían seguridad. Por ejemplo, ¿sí? En esta formulita que vimos recién, que yo decía, yo tengo mis datos, tengo una técnica utilizada con una clave, ¿sí? Que sirve para cifrar. Si yo esos datos los cifro con esta técnica y con una clave y el resultado son los datos exactamente iguales, indudablemente que no me sirve, ¿sí? Porque ya no estoy escondiendo nada, sigo mostrando el mismo mensaje o los mismos datos. ¿Bien? O significa, o hay otras opciones que si yo aplico dos veces este mismo algoritmo, ¿sí? No el algoritmo de cifrado, sino dos veces el mismo algoritmo de cifrado, también puedo obtener el mensaje original, que tampoco me sirve, ¿sí? Y bueno, y hay un montón de opciones en el medio. Para que se entienda, claves débiles son aquellas claves que no me garantizan seguridad. ¿Por qué? Porque o no cumplen alguna de las propiedades que se plantean para estas claves de estas técnicas criptográficas, o porque son claves muy sencillas de adivinar, ¿sí? Es decir, el famoso que a veces en muchos equipos por defecto viene usuario admin, contraseña admin, ¿sí? O usuario admin y contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indudablemente esas claves le vamos a llamar claves débiles porque son claves muy fáciles de adivinar. Es decir, cualquiera las prueba rápidamente. Hay un montón de claves que andan dando vueltas por la web, que son muy comunes y que generalmente las utilizan. Esas claves en general no me sirven porque estoy haciendo todo un proceso para esconder los datos y después resulta que esto es como las viejas películas o los viejos lugares donde yo tengo la puerta de mi casa y le pongo 3 cerraduras, ¿sí? Con 3 llaves distintas y después las 3 llaves las dejo en la maceta que está al lado de la puerta, ¿no? Entonces cualquiera puede venir, buscar ahí en la maceta las llaves y abro la puerta sin problema. Es decir, ¿para qué me gasto en poner 3 cerraduras si después dejo las llaves a mano de cualquiera? ¿Bien? Ese sería el concepto. Entonces, cuando uno aplica alguna técnica donde debe conseguir una clave, debe asegurarse que esa clave sea lo más segura posible. Hablar de claves seguras
es algo similar a hablar de lo que nosotros hablamos de contraseñas o de password segura. Bien. Cuando ustedes se conectan a su cuenta de correo, de Gmail o a cualquier otro lado, generalmente le pide una clave que tenga que tener una determinada cantidad de dígitos, que tenga números y letras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuanto más caracteres extraños combinemos, se supone que la clave es más segura, ¿sí? Bien, entonces, aunque clave para los sistemas criptográficos y contraseña de un usuario son conceptos distintos, pero el hecho de plantear de que si es mejor la clave o la contraseña, o si es peor, es exactamente igual. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, bueno, acá hay un chistecito, las personas con mala ortografía crean las contraseñas más seguras, ¿sí? O algo por el estilo, porque si yo escribo algunas palabras con errores de ortografía, bueno, generalmente no están. Hay lo que se llama muchas veces ataques a las claves de diccionario. Las claves de diccionario es porque se buscan palabras típicas de acuerdo al habla, si es en español o si es en inglés o demás, que se buscan. Pero si yo las escribo mal, esas palabras, indudablemente no están dentro de los diccionarios. Entonces, por lo menos esas contraseñas o esas claves soportan esos ataques que nosotros llamamos de diccionarios. ¿Bien? Hasta ahí vamos entendiendo, planteos, dudas. Sí se entiende, profe. Ok. Bueno. Hay otro concepto que se los menciono, no es tan común, pero se los menciono porque algunas veces lo van a ver y también es una técnica interesante que también sirve para esconder datos, pero no es exactamente una técnica criptográfica que se llama esteganografía. ¿Sí? Esteganografía vendría a ser como una traducción de canales subliminales, digamos, ¿no? Como que yo muestro una cosa, pero que en realidad hay otra. ¿Qué significa esto? Es ocultar información dentro de otra información en particular. Por ejemplo, yo te puedo mandar una foto de un paisaje como el que está acá, ¿sí? Pero como esto es un archivo digital, específicamente, yo dentro de esta imagen, dentro de todos los bits que conforman esta imagen, voy insertando bits de un mensaje, de un documento, de un dato, de algo que yo quiero. Cualquiera que ve el archivo, por ejemplo, va a ver el archivo de la imagen, lo abre y va a ver esta imagen y no va a ver más nada. Si yo no conozco con qué técnica, no voy a poder extraer de este archivo de imagen esos datos que están ocultos. ¿Bien? Esos datos ocultos pueden ir cifrados o no, eso es una cuestión aparte. Pueden ir solamente datos, ¿sí? Texto puro como lo queramos plantear. Así que también lo mencionamos porque en algunos casos se utiliza. No es tan común, pero bueno, simplemente para que se lleven la idea de que hay esta palabrita nueva que significa algo de seguridad también. Bien. Recién planteábamos criptoanálisis y decíamos que el criptoanálisis consiste en comprometer la seguridad de un criptosistema, es decir, algo que está cifrado con una clave, yo no conozco la clave correspondiente, pero aplicando algunas técnicas de criptoanálisis quiero ver si puedo conseguir los datos originales. ¿Bien? Técnicas de criptoanálisis hay un montón, ¿sí? Y se usan, insisto, eventualmente la puede utilizar un atacante, la podría utilizar un hacker, cosas así para descubrir los datos, pero en general los que arman los algoritmos descifrados, los algoritmos criptográficos, después someten esos algoritmos criptográficos a los criptoanálisis para ver si efectivamente son buenos o no son buenos. Por eso simplemente lo
mencionamos. A ver, si yo quisiera conocer una clave que no conozco para descifrar algo, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, lo más común es utilizar el posible ataque de fuerza bruta. Ataque de fuerza bruta es generar todas las claves posibles que tenga, es decir, si yo tengo una clave de 10 caracteres o de 10 dígitos, generar todas las claves posibles que yo pueda tener con 10 dígitos. Bien, y ir probando una por una para ver si es la que está. Esa es los famosos ataques que se ven o se veían, ya ahora no tanto porque indudablemente es una técnica muy antigua, pero que se veían en las películas de que alguien voy a descifrar la clave que está guardada en este lugar y qué sé yo, y vemos que tiene una máquina y que van pasando numeritos en un contador, lo que van haciendo es generando claves distintas a ver si en una de esas le pegan justo a la que yo necesito. Bien, ese sería el ataque de fuerza bruta, que es un ataque que a la larga puede dar resultado. El tema es cuánto tiempo me lleva a mí descubrir esa clave antes de que me sirva. Porque si yo, para descubrir una clave me va a llevar 10 años y no tiene sentido, digamos, ¿no? Yo necesito una clave, la necesito ahora, en minutos, en segundos, en minutos, a lo sumo, no mucho más que eso. ¿Bien? Entonces, es un ataque posible, pero generalmente no se utiliza, salvo que el tamaño de la clave sea muy chiquito, es decir, que tenga 2 dígitos o 3 dígitos, entonces sí, es muy rápido para resolverlo. Pero si el tamaño de la clave ya es muy grande, ya esto es imposible, o no imposible, sino impráctico, digamos, ¿no? Por el tiempo que se lleva. Las otras técnicas de criptoanálisis pueden ser, una puede ser la que yo le decía de ataques de diccionario, basado en palabras, y entonces se van probando ya palabras hechas o cosas por el estilo. Bien. También puedo tratar de ver si lo que está cifrado, lo que está oculto, tiene que ver con algún tipo de dato en particular. Por ejemplo, un archivo ejecutable, un archivo exe, o por ejemplo un archivo en Word, o por ejemplo un archivo escrito en Java o escrito en algo, porque ya puedo tener una orientación sobre qué técnicas puedo utilizar. Indudablemente hoy también se utilizan técnicas de inteligencia artificial, de asociar cosas y demás y buscarlas. Pero así todo sigue siendo bastante difícil para alguien que no conoce. Para alguien especialista, bueno, la idea es ver, cuando yo aplico múltiples técnicas de criptoanálisis, cuál es el tiempo que me lleva a poder obtener el texto o los datos originales. Y eso me da una idea de la confianza que me va a dar cuando yo utilizo una técnica criptográfica en particular. ¿Bien? Ok. Esto es un poco lo que estoy planteando, así que hasta ahí está. Bien, toda esta parte es introductoria, es concepto, para que nos llevemos el concepto. Hasta ahora, la idea entonces de qué es lo que es criptografía o lo que es cifrado, más o menos quedó claro. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Disculpen, estoy dejando entrar a gente que había pedido ingresar. A ver, el PowerPoint no lo voy a subir después, lo que ustedes tienen, que recién no se lo terminé mostrando, ¿sí? Es básicamente dentro del campus virtual todo esto que yo le estoy hablando, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay una pequeña introducción, acá hay simplemente un link de la historia de la criptografía, ya enseguida vamos a hablar un poquito de historia de la criptografía, y acá tienen el material de estudio. Entonces,
si ustedes ingresan a este link, Introducción a la criptografía, ¿sí? Está toda la parte de definición que yo di, algunas más de las que yo planteé en general, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y esto es como un libro, ustedes le dan siguiente, van a la siguiente página, acá está toda la parte de definición de criptografía y criptoanálisis, ¿bien? Acá está la condición que se debe cumplir de un criptosistema, ¿sí? Todo esto de lo que yo estuve hablando está todo particularmente acá en estos libros, ¿bien? Entonces, acá tienen la primera parte, que es Introducción a la criptografía, que es lo que llegamos hasta ahora. Ahora vamos a hablar de cifrado simétrico y de cifrado asimétrico. Acá hay algunos links de referencia, algoritmos de cifrado para Windows, algoritmos de cifrado para Linux, distintos software de cifrado existentes, ¿sí? Son ejemplos, ¿no? Hay muchísimos dando vuelta, así que acá simplemente mencionamos algunos ejemplos. Y bueno, después las actividades que las vemos al finalizar la clase de hoy. ¿Bien? Pero acá tienen todo esto que estoy hablando, está toda la información acá. Un poquito más explicado que específicamente en el PowerPoint. ¿Bien? Bueno, y lo que me planteaba recién ahí, exactamente, claves débiles significa que puede ser vulnerable a cualquier ataque, o fácilmente vulnerable, digamos, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿O algún otro comentario que quieran hacer antes de seguir? Bueno, seguimos adelante entonces. Bueno, habíamos dicho que teníamos dos sistemas criptográficos, uno simétrico y uno asimétrico. ¿Qué significa simétrico? Significa entonces que yo tengo una clave única tanto para el proceso de esconder los datos como para el proceso de recuperar los datos que estaban escondidos. Es decir, para el proceso de cifrado como para el proceso de descifrado. ¿Bien? Si lo vieran en un esquema sería así. Mis datos originales, documento, mensaje, lo que ustedes quieran trabajar, lo paso por un algoritmo de cifrado simétrico y obtengo este documento cifrado. ¿Sí? Indudablemente se utiliza una clave. Quien quiera ver estos datos necesita conocer esta clave porque a través del algoritmo de descifrado para obtener los datos originales. Bien, entonces, documento original en general se llama texto plano. No necesariamente porque los datos sea texto, puede ser imagen, puede ser video, puede ser lo que ustedes quieran, pero históricamente se lo llama de esta manera, ¿sí? Texto plano porque es los datos tal cual originales que yo tengo, que cualquiera puede ver. Tengo un algoritmo de cifrado, tengo una clave secreta, obtengo un texto cifrado, tengo un algoritmo de descifrado, bien, y por supuesto tengo el texto plano original si apliqué este algoritmo de descifrado correspondiente. Bien. Necesito dos condiciones para que esto me sirva o para que sea bueno, digamos, ¿no? El algoritmo en sí tiene que ser bueno, ¿sí? Es decir, este proceso que está acá tiene que ser bueno. Que sea bueno, ¿qué significa? Que haya pasado por distintas pruebas de criptoanálisis y que esas pruebas de criptoanálisis le hayan dado bien. Entonces, ¿esto qué plantea? Que un algoritmo de cifrado o una técnica de cifrado simétrica que sea antigua no significa que sea mala porque es antigua, sino porque si se sigue usando, significa que ha pasado por muchas pruebas de criptoanálisis y que sigue dando buenos resultados, con los cuales se sigue utilizando. Bien, entonces, un algoritmo de cifrado seguro de alguna u otra manera significa
eso, de que pase por muchas pruebas de criptoanálisis y que no se pueda descubrir los datos originales si no se tiene la clave. ¿Bien? Y el segundo punto que es necesario, y esto sí es muy, muy importante, porque el algoritmo no lo voy a definir yo, el algoritmo voy a utilizar uno de los que existen en la realidad, de los que se diseñan en la realidad y que se utilizan en todo el mundo. Lo que yo tengo que saber es que el uso que yo le voy a dar a este cifrado simétrico. Y el uso tiene que ver directamente con la clave que yo voy a trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Que esta clave que está acá y que es compartida, ¿sí? Solamente tiene que ser conocido por aquellas personas o aquellos sistemas que tienen la autorización correspondiente. ¿Bien? A ver, el planteo es, ¿ustedes le dan la clave de su cuenta bancaria a cualquiera? Se supone que no. Se la podrían dar eventualmente a alguien de mucha confianza, exclusivamente, o alguien que le administre esa cuenta o algo por el estilo. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Si yo reparto esta clave entre muchos y ya un poco deja de tener sentido el tema de secreto, ¿sí? Ustedes saben que un secreto entre dos es bueno, entre tres más o menos, y cuando son más de tres ya deja de ser secreto, digamos, ¿no? Acá básicamente es lo mismo. La idea de que este cifrado simétrico sea bueno significa que esta clave sea solamente conocida por muy pocos. Lo ideal, solamente por dos. ¿Sí? Y si yo tengo, en este caso, se supone que como hablo de emisor y receptor, yo estoy enviando datos de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, alguien emite y alguien recibe. Si yo tengo que emitir estos datos u otros datos contra otra persona o contra otro sistema, la idea es que tenga otra clave distinta. ¿Sí? Y si yo tengo que comunicarme con 50 personas distintas, tendría que tener 50 claves distintas. Porque si no, alguien podría conocer los datos que le estoy mandando a otra persona cuando en realidad no debería ser así. ¿Bien? Porque son sistemas o personas distintas. La clase que viene vamos a ver cómo podemos distribuir estas claves para que esto no sea engorroso. ¿Ok? Porque se imaginan que si hay alguien que tiene que pasar información contra miles de sistemas, un sistema informático X, contra miles de personas o miles de sistemas distintos, ¿sí? Administrar miles de claves distintas puede ser muy, muy engorroso. Bueno, hay técnicas después que solucionamos esto. Pero si yo soy el que administra esto, tengo que saber muy bien a quién le doy esta clave. Y si tengo alguna duda de que esa clave ya es conocida por alguien que no efectivamente debería conocerla, inmediatamente debería cambiar. ¿Bien? Entonces, eso tiene que ver con lo que planteamos recién. La seguridad del cifrado simétrico depende fundamentalmente del secreto de la clave y no del secreto del algoritmo. Es decir, el algoritmo es conocido, porque si no yo no lo podría colocar en mi máquina, no lo podría colocar en algo. El algoritmo de cifrado que ustedes utilizan en la red Wi-Fi, ustedes ni saben, a lo mejor ni saben qué tipo de algoritmo es, simplemente escriben una clave. Pero el sistema operativo, Windows, Linux o Android, el que ustedes utilicen, tiene guardado adentro el algoritmo de cifrado que se utiliza. Y es conocido porque está en todos los dispositivos del mundo. Entonces, el algoritmo es conocido, pero conociendo el algoritmo yo no puedo descifrar los mensajes correspondientes si no conozco la clave. Entonces, la seguridad de esto depende exclusivamente de mantener en secreto la clave. Así que eso es fundamental. Y bueno, y lo que planteábamos recién, no utilizar claves débiles. ¿Sí? Porque si no estamos en lo mismo. Utilizar una clave débil puede ser que alguien fácilmente la pueda descubrir y ya conozca la clave correspondiente. La idea es que veamos ahora qué tipos de algoritmos existen para que ustedes los conozcan. Acá hay
un pedacito de teoría, como para que se lleven la idea de cómo está conformado un algoritmo descifrado, no para que estudien el algoritmo y nada por el estilo, porque no tiene sentido, ¿sí? Porque tendríamos que meternos en cuestiones matemáticas, en cuestiones de lógica y cosas por el estilo que, no, primero que no tenemos tiempo, aparte que no tiene demasiado sentido, porque yo el algoritmo lo utilizo, salvo que me dedique a diseñar algoritmos de cifrado simétrico, bueno, tendré que estudiarlo. Simplemente yo les doy una idea como para decir, bueno, pero ¿qué es lo que hay en ese algoritmo de cifrado? Uno de los primeros que se utilizó fue por este buen señor que trabajaba en IBM en 1973, ¿sí? Y que tiene un esquema de esto. ¿Qué significa este esquema? Fíjense que no es tan complicado. Parece complicado, pero no es tan complicado. Recuerden que trabajamos acá con datos digitales, es decir, con bits, con ceros y unos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que se hace generalmente, yo quiero transmitir una cantidad de datos y lo que hago, esto que se llama cifrado simétrico por bloques, es agarrar bloques de tamaño fijo, ¿sí? Por ejemplo, agarro bloques de, no sé, de 40 bits o de 64 bits, un tamaño X, no importa, eso dependerá de cada algoritmo. Entonces, todos los datos que yo quiero transmitir, que pueden ser miles y miles y miles de bits, lo voy dividiendo en bloques de ese tamaño, ¿sí? Por supuesto, después van a estar todos unidos, pero voy trabajando de bloque en bloque. Entonces, por ejemplo, que yo agarro un bloque de 40 bits para dar un ejemplo nada más, ¿no? Y lo divido en dos partes, 20 bits y 20 bits. Entonces, 20 bits a la izquierda, la L de left izquierda, la R de right derecha, ¿sí? Tengo el subbloque de 20 izquierdo y el subbloque de 20 derecho. El subbloque de 20 derecho lo voy a pasar ahora a la izquierda. Es decir, cruzo los bloques. Pero el bloque de la izquierda, aparte de pasarlo para la derecha, va a estar afectado por una clave. Sí, va a haber una función lógica o matemática, depende del tipo de algoritmo que yo tengo, que a esos bits lo voy a pasar por esta función y esa función va a estar afectado por esta clave. Así que este bloque de bits es exactamente igual que el de arriba, pero este bloque de acá no es exactamente igual de arriba, porque ya sufrió una modificación. Eso es un primer paso. El segundo paso hago lo mismo, pero afectado por otra clave distinta. Y generalmente tengo varios pasos, o rondas, o ciclos, como los queramos llamar. ¿Sí? El cifrado original del año 1973 tenía 16 rondas distintas, que se venían haciendo lo mismo, afectado por 16 claves distintas. ¿Qué significa 16 claves distintas? Si nosotros decimos que teníamos una única clave. Bueno, esa única clave se pasa a través de una función y se generan 16 claves distintas o subclaves distintas, que son las que se afectan acá. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que se hace. Pero la ventaja de esto es que estas funciones son muy sencillas, ¿sí? Entonces, sustitución de bits, los que están a la izquierda por la derecha, los que están a la derecha por la izquierda, ¿sí? Y funciones lógicas muy básicas. Con lo cual, cualquier sistema computacional, fíjense que estamos hablando de 1973, cuando los sistemas computacionales comparativamente a hoy eran muy, muy lentos, ¿bien? Cualquier sistema computacional puede hacer estas operaciones muy rápidas porque son muy sencillas. No requieren procesamiento, no requieren memoria, no requieren muy poquitas cosas. Entonces, esa es la ventaja, que con muy pocos recursos computacionales yo puedo hacer esto, y así todo esto es un algoritmo de cifrado bastante bueno, que una variación de esto todavía hoy se sigue utilizando. Bien. Entonces, acá arriba entra los datos originales y sale acá abajo los datos cifrados. ¿Bien? Ese es el proceso de cifrado. El proceso de descifrado entraría, esto va en forma inversa, entraría los datos cifrados,
y hacen todo el proceso inverso, ¿sí? Utilizando las claves en forma inversa de cómo se utilizaron en el proceso de cifrado, hasta llegar al texto plano original. O sea, el algoritmo es el mismo cifrado que descifrado, nada más que se utiliza en forma inversa y las claves que se utilizan son las mismas. ¿Bien? Vuelvo a insistir, esto no lo tienen que estudiar, no se los va a tomar, es para que solamente se lleven una idea de cómo está conformado un algoritmo de cifrado. Por supuesto, los algoritmos de cifrado actuales son bastante más complejos que esto, pero como para que se lleven una idea. ¿Bien? Indudablemente yo decía que el cifrado, el algoritmo de cifrado tiene que ser bueno, seguro, pero también tiene que ser rápido. Esto quiere decir que yo lo pueda meter en cualquier sistema, en cualquier lugar, y que no me demore. Se imagina que si ustedes en Wi-Fi, cada dato que van a mandar a la red inalámbrica, a la red Wi-Fi, se demoraría un par de minutos para el proceso de cifrado, ustedes se volverían locos, ¿no? Porque van a perder 4 minutos, 2 minutos de ida y 2 minutos de vuelta para que le llegue la página web a la cual quiera acceder, ¿sí? Sin embargo, si ustedes agarran una red Wi-Fi que no tenga clave de seguridad y una que tenga clave de seguridad y las prueban, van a hacer que la velocidad es básicamente la misma. No les afecta hoy el trabajar con un algoritmo de cifrado. Por lo menos de esta característica de un cifrado simétrico de lo que estamos planteando nosotros. ¿Bien? Bien. ¿Cuáles son los algoritmos de cifrado simétricos conocidos hoy que ustedes pueden utilizar? Uno que se llama DES, uno que se llama triple DES o 3DES y uno que se llama AES. ¿Qué significa DES? Estándar de cifrado de datos, publicado ya por 1977, y es básicamente una pequeña variación del algoritmo que les mostré recién, ¿no? El algoritmo de Fate. Indudablemente es un algoritmo bastante viejo, se sigue todavía utilizando. El planteo es que la clave es de 56 bits de longitud y hoy se considera que una clave de 56 bits de longitud no es segura. ¿Por qué? Porque frente a máquinas potentes que hoy tenemos, tratar de conseguir una clave de 56 bits solamente con un ataque de fuerza bruta, es decir, probando distintas combinaciones, en muy poquito tiempo yo podría descifrar. ¿Sí? ¿Sí? Ni hablar si aplico técnicas avanzadas de criptoanálisis. Con lo cual, más allá que todavía se ve en algunos sistemas, cuando yo quiero algo seguro, indudablemente la idea es no utilizarlo. El siguiente es triple DES, es decir, es el mismo, pero pasa por 3 procesos distintos, por eso se llama triple. Es decir, en lugar que utilizar una clave, utilizo 3 claves distintas. Es decir, que ahora yo tengo que conocer 3 claves distintas. ¿Bien? Con lo cual eso ya es un poco más engorroso, pero como utilizo 3 claves de 56 bits cada una, esto me daría una clave de 168 bits. Si 56 más 56 más 56 me da 168. Con lo cual ya me da una clave de una longitud mucho más grande, con lo cual eso sí ya me da una seguridad mucho mayor y la podría utilizar sin inconveniente. El principal problema es que tengo que conocer 3 claves, con lo cual ya un poco me complica la vida, digamos, ¿no? Con lo cual, hoy lo que se utiliza normalmente es AES, estándar de cifrado avanzado, publicado en Estados Unidos en 1997, ¿sí? Y tengo claves de 128 bits, de 192 bits o de 256 bits, ¿sí? La norma definitiva, porque es un estándar, del 2001. Y es el más utilizado hoy en las comunicaciones de celulares, en las comunicaciones Wi-Fi y en un montón de otras comunicaciones se utiliza normalmente AES. ¿Sí? Y acá tenemos una tabla comparativa, fíjense. Si yo utilizo DES de 56 bits de clave
Bien. Si yo tengo una máquina que me hace 10 elevado a la 13, es un número bastante grande, descifrados por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que genero una clave, la pruebo, si no es correcta, voy a generar otra. ¿Sí? Si puedo hacer 10 elevado a la 13 pruebas de eso, con una máquina más o menos potente hoy, se puede hacer sin ningún problema. No necesito una supercomputadora de Google, sino con una máquina más o menos potente esto lo puedo lograr. Fíjense que en una hora yo podría descifrar una clave EDES. Ni hablar si tengo una supercomputadora, posiblemente lo pueda definir en algunos minutos o quizás en algunos segundos. Con lo cual, no es recomendable EDES. Ahora bien, si yo utilizo esa misma computadora para AES de 128 bits, fíjense que voy a tardar 5 por 10 elevado a la 17 años para descubrir esa clave. Con lo cual, indudablemente, no me sirve. Si alguien me descubre esa clave dentro de esa cantidad de años, pues que lo haga. No me voy a preocupar demasiado. ¿Ok? Y en la medida que vamos aumentando el tamaño de la clave, fíjense cómo va aumentando la cantidad de años necesarias para poder descifrar esa clave, ¿no? Si hago esto, indudablemente, si tengo una computadora más potente, esto se va a reducir, pero siempre son años, con lo cual no me preocupo, porque hay también una cuestión práctica de que yo una clave compartida no debería tenerla tanto tiempo, ¿sí? Sin cambiarla. Es una buena práctica cada tanto tiempo cambiar una clave. ¿Cada cuánto? Y bueno, eso dependerá de cuán seguro queramos que sea nuestro sistema. Pero una vez al año seguro que deberíamos cambiarla. Y lo recomendable sería menos, una vez cada 6 meses o una vez cada 3 meses. Lo ideal sería cambiar esa clave correspondiente, ¿sí? Pero por lo menos una vez al año la deberíamos cambiar, con lo cual esto ya quedaría totalmente fuera de éxito, porque nunca van a conseguir la clave correspondiente que yo quiera. ¿Bien? Hasta ahí, más o menos, ¿se entiende? ¿Preguntas? Intento que me respondan. No estoy mostrando nada, perdón. No, profe. ¿No he estado mostrando nada? Se cortó la presentación recién. En la parte final, cuando mencioné una tabla, y ya no estábamos viendo. Ah, ahí se cortó. No sé por qué se cortó. Bueno. Ahí sí se la están viendo. Ahí sí. Hasta la tabla es la que no vieron. Sí. Ok, bueno, esa es la tabla un poco que les estaba mostrando entonces, ¿no? Bien. Fíjense entonces la cantidad de años que necesitaba, digamos, para poder, frente a un ataque de fuerza bruta. Por supuesto, hay otro tipo de ataques, pero AES hoy sigue siendo uno de los algoritmos de cifrado simétricos más utilizados a nivel mundial. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, hay otra técnica que se llama cifrado por stream o cifrado por flujo, que en lugar que por bloques, lo que voy cifrando es los datos en la medida que van pasando por algoritmo de cifrado en forma continua. ¿Sí? Y bueno, hay algunas técnicas, insisto, no vamos a estudiar la parte de cómo funcionan internamente los algoritmos de cifrado, pero trabaja de manera distinta. Y uno de los más utilizados es lo que se llama RC4. ¿Sí? RC, diseñado en 1987, ¿ok? Se utiliza en muchos lados, se utiliza en lo que se llama los protocolos de seguridad de capa de transporte, SSL, TLS, que lo vamos a ver más adelante.
Y se utilizaba también en las viejas técnicas de Wi-Fi, no en las últimas normas. En las normas originales de Wi-Fi también se utilizaba RC4. Al cambiar las normas, empezó a utilizar AES porque era más seguro. Bien, pero en algunos lados también todavía lo van a ver. ¿Sí? Por si en algún lado lo ven, sepan que es también un algoritmo de cifrado simétrico. ¿Ok? Bien. Intento no pasarme de la hora correspondiente. 8:15, estamos bien. Vuelvo a insistir, si voy muy rápido o algo por el estilo, por favor, párenme, ¿sí? Y tratamos de explicar un poquito mejor o de aclarar algún concepto en particular. Bueno, el otro tipo de criptografía o de sistema criptográfico era el asimétrico. El asimétrico dijimos que tenía dos claves en lugar que una sola. Una clave pública, conocida por todos aquellos que yo quiera, ¿sí? Se puede distribuir libremente. Y la clave privada solo la conoce un sistema o una persona. Con lo cual, como no es compartida, indudablemente es mucho más segura. ¿Sí? Si yo tengo una clave privada, esa clave privada la conozco exclusivamente yo, no la comparto absolutamente con nadie. Entonces, eso me da otro nivel de seguridad. Bien. Cifrado simétrico fue desarrollado por estas dos personas del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, en 1975, y realmente cambió un poco la idea de cómo se utilizan los algoritmos. Al principio no le dieron mucha importancia y después empezó a ser unas técnicas utilizadas para aplicaciones específicas. ¿Sí? Bien. Acá tenemos que plantear dos cosas. Aparentemente, ¿sí? El cifrado de clave pública es más seguro que el descifrado simétrico que planteábamos recién, ¿sí? O el cifrado asimétrico más seguro que el cifrado simétrico. Eso es relativo. En general los algoritmos sí son distintos, se trabajan de distintas maneras porque tengo dos claves, con lo cual ahí hay que trabajar de distintas maneras una cosa con otra. Pero fundamentalmente son más seguras porque en el cifrado asimétrico se utilizan claves mucho más grandes. Es decir, en general se utilizan claves de arriba de 1000 bits, de 1024, 1500, 2048 bits, ¿sí? 3000 bits, 4192 bits, es decir, se utilizan claves muy largas. En general, entonces, son más seguros porque se utilizan esas claves particularmente tan grandes. Ahora bien, ¿cuál es el problema de utilizar esas claves tan grandes? Que ya los cálculos que debe hacer mi sistema computacional son mucho más grandes y con lo cual me requiere mucho más recursos de procesador, mucho más recursos de memoria y con lo cual son mucho más lentos. ¿Sí? Cuando digo mucho más lentos, son mucho más lentos. En una misma máquina yo pongo un algoritmo simétrico y pongo un algoritmo asimétrico y el cálculo en el algoritmo simétrico casi no voy a notar cuando se ejecuta, porque son muy rápidos, mientras que en los asimétricos sí voy a notar la demora de ejecución. ¿Sí? Y requiero equipos con determinada potencia, no lo puedo instalar en cualquier lado. ¿Sí? Bien, en un celular, en un smartphone de baja capacidad hoy en día, ¿sí? Un algoritmo simétrico lo puedo utilizar sin problema. Un asimétrico y le va a costar y a veces no sé si lo va a poder resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la principal condición. Entonces, se utiliza mucho el cifrado simétrico para muchas cosas donde yo necesito rapidez y sencillez de trabajo y el cifrado simétrico para aquellos casos más particulares que necesite una clave que no deba ser compartida con nadie. Fundamentalmente, esa es la idea del cifrado asimétrico. ¿Sí? Entonces, me da la seguridad de que esa clave no es compartida.
Entonces, el cifrado simétrico tiene un esquema similar al que planteamos recién, un texto plano, un algoritmo de cifrado, me da un texto cifrado, un algoritmo de descifrado y me da el texto original. Pero una es llave pública y la otra es llave privada. Son dos claves distintas. ¿Bien? ¿Cómo hago para poder hacer esto? Bueno, cada usuario o cada sistema que necesite trabajar con cifrado asimétrico, lo que tiene que tener es este par de claves. ¿Sí? Y este par de claves no es tan sencilla inventarla. Es decir, yo la clave simétrica, la clave de Wi-Fi o cosas por el estilo, la generan ustedes. O sea, ustedes eligen la clave que quieran. En este caso no es posible porque esas dos claves tienen que estar relacionadas matemáticamente entre sí. Con lo cual necesito alguien, algún software o algo particularmente que me genere esas claves correspondientes. Así que ya ahí ya tengo un primer problema. Yo no elijo la clave, ¿sí? Con lo cual no es una clave que yo pueda recordar fácilmente. Y si es una clave de 2000 bits, es imposible recordarla, ¿sí? Prácticamente nadie, porque es una clave específicamente muy larga. Enseguida vamos a ver un ejemplo de un generador de claves en línea. ¿Bien? Entonces, ahí ya tengo un problema. Tengo que saber que esa clave va a estar guardada en algún lugar físicamente que yo la pueda utilizar y no que la tenga en mi cabeza, ¿sí? Como una clave de Wi-Fi que yo puedo decir. ¿Cuál es la clave de Wi-Fi? Sí, casa 1, 2, 3, 4, 5. No, acá no es así. ¿Ok? O sea, no puedo trabajar con ese tipo de claves. Bien. Entonces, el que genera estas dos claves tiene su clave privada y su clave pública. La clave privada me la guardo yo y la clave pública se la envío a cualquiera con el cual quiera enviar datos correspondientes cifrados a través de estos sistemas. ¿Bien? Veamos esto. Cuando yo quiero cifrar, perdón, vuelvo acá. Vamos a considerar dos personas que se quieren enviar unos datos y no quiero que nadie lo sepa, así que lo quiero cifrar con esto. ¿Quién genera las claves? ¿El que envía o el que recibe? Si yo quiero cifrar, en este caso, el que tiene que generar las claves es quién va a recibir los datos, no quién los emite. ¿Sí? El que recibe los datos genera el par de claves. Se guarda él la clave privada y le envía al emisor la clave pública. Como es pública, la puede conocer cualquiera. La puede conocer el emisor A, el B, el C, el D, el E, cualquiera que sea. Esa persona va a cifrar con este algoritmo, con la clave pública del receptor y va a enviar ese texto. ¿Quién puede descifrar ese mensaje particularmente o esos datos particularmente? Únicamente el que tenga la clave privada, es decir, el receptor, el que generó las claves correspondientes. Y de esa manera mantengo esa clave secreta y ese texto o esos datos cifrados son absolutamente seguros, porque cualquiera que lea los datos cifrados que están acá, si no tiene la clave privada, no va a poder determinar. Aunque tenga la clave pública, no va a poder descifrar los datos correspondientes. ¿Bien? Entonces, ese es el planteo que en general se utiliza para esto. Pero el cifrado asimétrico lo utilizo para cifrado de cifrado, como mencionamos recién, pero también lo puedo utilizar para otras cosas. Y esas otras cosas las vamos a ir viendo la clase que viene o la otra. ¿Sí? Una es la firma digital y la otra es lo que se llama intercambio de claves. Es decir, hace un rato planteábamos que si yo tengo que comunicarme con múltiples sistemas distintos y a cada uno le tengo que asignar una clave de cifrado simétrico distinta,
¿Cómo hago para generar todas esas claves y tenerlas generadas, administradas o acordármelas? Indudablemente es un problema. Entonces, utilizando técnicas de criptografía asimétrica, yo puedo generar claves entre dos sistemas en forma automática y solamente que sirvan para esos dos sistemas, y esas claves se van a utilizar para un algoritmo de cifrado simétrico para que esos dos elementos puedan intercambiar información correspondiente. ¿Bien? Entonces, estas aplicaciones de cifrado simétrico, que el cifrado simétrico no las tenía, tiene solamente el asimétrico, me sirve para cifrado de cifrado, para firma digital o para intercambio de claves. ¿Bien? ¿Qué algoritmos utilizo para cifrado asimétrico? Bueno, RCA es uno, Diffie-Hellman es otro, DSS es otro, curvas elípticas es otro. Por supuesto hay más, menciono entre los más conocidos. ¿Bien? Pero cada algoritmo, fíjense que sirve para algo particularmente. Por ejemplo, RCA se puede utilizar para cualquiera de las tres aplicaciones que mencionamos recién: cifrado, descifrado, firma digital e intercambio de claves. Pero Diffie-Hellman particularmente solo sirve para intercambio de claves. DSS solamente sirve para firma digital, no sirve para ninguna otra cosa. Y las curvas elípticas sirve para cualquiera de las tres opciones. ¿Sí? Entonces depende qué aplicación le voy a dar yo al cifrado simétrico, utilizaré algún tipo de algoritmo en particular. ¿Bien? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno. Sigamos entonces, ya queda poquito. RCA, uno de los cifrados que planteábamos acá, cifrado simétrico. Fíjense, antiguo, desarrollado en 1977, allá en el MIT, ¿sí? En Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, por esas tres personas, ¿sí? Que justamente los apellidos le dan el nombre al algoritmo. Fíjense que trabaja ya no con operaciones sencillas, lógicas, sino ya que empieza a trabajar con operaciones matemáticas complejas. Fíjense que acá tengo un exponente para trabajar. ¿Sí? Un elemento elevado a un exponente multiplicado por un módulo de n. Insisto, no vamos a entrar con detalles matemáticos, pero ya ustedes esto se pueden estar dando una idea de que son cálculos matemáticos más complejos. Bien. Para poder calcular normalmente algún valor elevado a un exponente en particular, la forma más rápida de calcular es a través de algoritmos, con lo cual necesito cálculos logarítmicos para poder obtener estas condiciones. Bien, los cálculos logarítmicos ya no se hacen en un procesador común, necesito un procesador con una unidad de cálculo matemática avanzada, ¿sí? Y que tenga capacidades correspondientes para trabajar con altos volúmenes de datos. Bien, eso es lo que planteábamos recién, de que son cálculos mucho más complejos. Bien, simplemente se tienen que llevar esa idea, ¿sí? Sin entrar, insisto, en cálculos matemáticos. Bien. Otro de los algoritmos que planteamos es el de curvas elípticas, y este trabaja completamente distinta con otro concepto, ¿sí? Curvas elípticas o SC significa criptografía de curvas elípticas, ¿sí? Muy utilizada, incluso se utiliza bastante en lo que es todas las cadenas de blockchain,
criptomonedas y ese tipo de cosas, se utiliza mucho los cálculos de curvas elípticas para darle una seguridad mucho más avanzada. ¿Qué significa curvas elípticas? Significa que yo tengo que dibujar una curva elíptica que cumpla una determinada función y que los puntos de esa curva elíptica o algún punto de esa curva elíptica es la que me da específicamente el cálculo para el cifrado correspondiente. Con lo cual, acá volvemos a lo mismo, tengo que hacer cálculos exponenciales de una función bastante compleja. Cuanto más compleja la curva elíptica, más compleja es esta función. Bien, y eso indudablemente me lleva a que los cálculos sean más complejos. Por eso estamos hablando de que se utilizan en las tecnologías blockchain, tecnologías de criptomoneda y ese tipo de cosas. ¿Okay? Indudablemente, la criptografía asimétrica de cable pública, de curvas elípticas, ¿sí? Pueden trabajar sin ningún problema, siempre y cuando tenga un equipo que soporte este tipo de consideraciones, que en general para las computadoras actuales, para un celular, un smartphone relativamente avanzado y cualquier cosa, se pueden hacer sin mayor inconveniente. Hoy en día, las curvas elípticas son muy robustas frente al criptoanálisis. Se dice que hoy simplemente podría romper un cifrado asimétrico de curvas elípticas todo lo que tenga que ver con computación cuántica, ¿no? Que estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Bien, entonces sigue siendo uno de los cifrados más seguros actualmente. La desventaja, que indudablemente, como tengo que trabajar con esto, si yo tengo un mensaje de X bits, el mensaje cifrado generalmente es más grande, con lo cual tengo que transmitir mayor cantidad de datos por la red, pero en general eso no es demasiado inconveniente hoy porque las técnicas de ancho de banda y demás hoy las manejamos sin mayores problemas. Bien. Y bueno, es un algoritmo indudablemente más complejo, pero no hay ningún problema. Principal inconveniente de esto es que en general no se utiliza en dispositivos inalámbricos o dispositivos que trabajen con baterías porque requieren mucha potencia de cálculo. Y cuando yo tengo un sistema computacional que hace muchos cálculos, consume mucha energía. Bien, con lo cual, indudablemente, la vida útil de las baterías o el tiempo que me dure la batería va a ser mucho menor que si no utilizara esto. Que para un cálculo de un algoritmo simétrico prácticamente no me afecta el consumo de la batería, para un cálculo de este tipo sí me va a afectar y mucho. Bien, entonces, bueno, hay que manejarlas con esas precauciones. Hay otro algoritmo que se llama el Gamal, ¿sí? Que también es una variación del RCA, un poco más nuevo, en 1984, que también se usa en algunas cosas, por eso simplemente lo menciono. Nada más, por si alguien sintió nombrar ese algoritmo, por ahí está dando vuelta. Bueno, y simplemente una idea de criptografía cuántica. Bien, hoy en día, o el futuro, se supone que va a ser la criptografía cuántica, pero cuando las máquinas cuánticas sean accesibles a las empresas, las organizaciones que hoy son prácticamente inaccesibles por los costos que tienen. Pero bueno, se supone que en algún futuro vendrá la criptografía cuántica accesible a todo lo demás, ¿no? Indudablemente va a ser mucho más seguro que cualquiera de las técnicas que estemos viendo actualmente. Bien. Hasta ahí un poco lo que veríamos en la clase de hoy y lo que sería este primer módulo, ¿sí? Que planteamos criptografía, donde acá tienen el material teórico correspondiente, como les comentaba recién,
tienen algunos links estos específicos. Y bueno, y tienen 2 actividades para hacer en esta semana hasta la clase que viene, hasta el miércoles que viene. ¿Sí? Uno es esto. Si lo alcanzan a ver. Básicamente lo que tenemos son 2 ejercicios que deben realizar. Hay un tercero optativo, eso se los dejo para ustedes, para el que lo quiera hacer en su casa, pero no hace falta que lo desarrolle para la materia. Uno es utilizar un equipo que cifre en línea. Por ejemplo, esta página que está acá. Hay varias. Yo le puse una como ejemplo, pero pueden buscar ustedes cualquier otra que quieran. ¿Sí? Simplemente hacen clic aquí y acá escriben un texto. Este cifrador en línea no permite archivos y ese tipo de cosas, es simplemente para mostrar cómo funciona el cifrado online. Pero si yo pongo, hola, esto es una prueba, por decir algo, básicamente lo que yo voy a elegir es cuál algoritmo de cifrado voy a utilizar. Fíjense que acá hay un montón que no mencionamos nosotros, pero está el AES, está el DES, está el triple DES. Bien, y hay algunos otros, Blowfish, Ringdial, Tuofish, Ghost. En realidad hay varios algoritmos. ¿Sí? Los más utilizados son AES hoy actualmente y eventualmente DES en algún sistema medio antiguo. Entonces, si yo quiero cifrar con AES, acá le escribo una clave, qué sé yo, le escribo una clave, no sé, soy yo, y le digo cifrar, y ese es el texto cifrado correspondiente. Fíjense que si yo le envío esto a ustedes, ¿sí? Ustedes van a recibir esto y me van a decir, ¿y esto qué significa? ¿Sí? Entonces, que recibe este texto, lo que va a tener que hacer es tener el algoritmo de descifrado, poner la misma clave, el mismo algoritmo, y cuando yo le diga descifrar, me va a dar el texto original. ¿Bien? Entonces, acá decimos, esta tarea debe ser resuelta entre 2 alumnos, pero cada uno debe entregar su informe. ¿Por qué entre 2 alumnos? Porque ustedes deberían hacer esto, escribir un texto acá, ¿sí? Perdón, escribir un texto acá, mandárselo a un compañero, cifrarlo, perdón, lo cifro, mandarle esto cifrado a un compañero, indicarle cuál es la clave correspondiente y cuál es el algoritmo de cifrado que utilizaron, y que el compañero le diga, le conteste, o sea, que pueda leer el mensaje original y que les conteste a ustedes. ¿Sí? Entonces, eso van a ver que efectivamente funciona. ¿Bien? Bastante sencillo y muy rápido de hacer, así que no requieren grandes cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Ok. Y el otro ejercicio esto lo vamos a cerrar. Y el otro ejercicio es trabajar con cifrados asimétricos. Entonces me voy a este link que está acá. Insisto, hay varios. Este es un ejemplo. ¿Quieren utilizar ustedes otro que conozcan o que investiguen o cosas por el estilo? No hay ningún inconveniente. El tema es que vean el concepto de cómo se utiliza la parte de cifrado y de descifrado. ¿Bien? Entonces, lo primero que tienen que hacer es generar el par de claves de cifrado asimétrico, es decir, la clave pública y la clave privada. Van a elegir el tamaño de la clave. Vamos a elegir un tamaño más chiquito. Vamos a elegir un tamaño de 1024 bits. Genero clave. Esa es la clave que tienen ustedes. ¿Sí?
¿Se van a acordar si yo les paso esta clave? ¿Se van a acordar ustedes de todo esto? ¿Sí? Poco complicado acordarse, ¿no es cierto? Bien. Indudablemente acá pueden descargar la clave y la pueden guardar ustedes en su máquina, donde ustedes quieran, sin problema. Y lo que pueden hacer es, bueno, vamos a cifrar un texto. Entonces vamos a poner lo mismo. Hola, estoy probando RSA. ¿Ok? Y esta es la clave privada que generé acá arriba. ¿Sí? Ya me la copio acá. Entonces voy a encriptar. Este es el resultado encriptado. Bien. Si quiero desencriptarlo, lo copio acá y lo desencripto. ¿Qué me está faltando? Perdón, acá arriba, disculpen, acá arriba. Lo desencripto y me va a dar el texto original. Por supuesto, acá tengo la clave privada mía con la cual tengo que desencriptar. ¿Estamos de acuerdo? Si la generé por otro lado, tendré que copiarla acá para ver si funciona. ¿Bien? Hacen lo mismo, se lo envían a un compañero, al compañero le tienen que enviar la clave privada, esta que está acá, para que ellos le envíen un texto y ustedes lo puedan desencriptar con su clave privada. Le envían la clave pública y lo van a desencriptar con su clave privada. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el ejercicio que tienen que hacer, bastante sencillo, lo hacen muy rápido. Y esto es un software que tienen que descargar para ver cómo funciona la esteganografía. Si quieren, insisto, esto es optativo, no necesariamente lo tienen que presentar para la materia. ¿Sí? Esto es, si ustedes quieren algún día jugar un ratito, pueden jugar con esto que está acá. La idea es que hagan esto. Insisto, si conocen o tienen alguna otra forma de cifrar a través de AES o a través de cualquier otra cosa o a través de algún sistema de cifrado simétrico, también lo pueden utilizar, lo aclaran en el ejercicio y punto. No hay ningún inconveniente. ¿Bien? Arman un pequeño informe en un archivo PDF y lo adjuntan acá. Entonces acá dice entrega tarea criptográfica y lo adjuntan, le ponen tarea criptografía, el nombre de ustedes, lo adjuntan acá, yo lo reviso y se los damos por aprobado y ya cumplieron la condición. Tienen tiempo de entrega hasta el 8 de agosto. Y después cada módulo va a tener una autoevaluación. La autoevaluación es en línea, son preguntas tipo verdadero o falso o multielección, multichoice, ¿sí? Si no me equivoco son 20 preguntas, no me acuerdo exactamente, pero bueno, lo van a hacer. Cuando empiecen el cuestionario tienen 1 hora de tiempo para resolverlo, así que cuando empiecen el cuestionario asegúrense de estar con tiempo para poder hacerlo. Bien, también habilitado desde hoy hasta el 10 de agosto correspondiente y lo deben aprobar con un mínimo del 70%. ¿Sí? Bien. Lo pueden hacer en cualquier momento dentro de estas fechas. ¿Sí? Y tienen 2 opciones para hacerla. Si lo hacen una vez, si no llegaron al 70%, lo pueden hacer otra vez sin ningún inconveniente. Inge, Sí. hago una pequeña interrupción, así le digo a los Señor. chicos. Bueno, ante todo, bueno, ya se presentó Ingenio, una gran persona, amigo, un gran profesional, así que es un gusto siempre contar con vos, Ingenio, en la diplomatura. Y para los chicos que han rendido, digamos, en entrega plan de contingencia, para el día viernes van a estar las notas. Así que si hay alguno que no aparece, que no ha entregado, digamos, el informe del plan de contingencia correspondiente. Así que se tiene que comunicar conmigo en forma privada para ver cómo lo recupera a ese módulo. Y bueno, nada más.
y toda la suerte del mundo, Higinio, como siempre. Gran amigo y profesional, como les decía, chicos, así que aprovechenlo porque sabe bastante y sobre todo es buena persona. Listo, gracias, Manuel, muy amable. Bueno, muy bien, chicos. Esto es lo que teníamos en un principio para el día de hoy. Estamos terminando un poquito antes, así que tenemos un poco de tiempo. Si quieren que repasemos algo, que reveamos algo, si tienen alguna pregunta para hacer, algún comentario, aprovechemos el tiempo, los escucho. Los he notado muy callados hoy, no sé si los agarré de sorpresa, estaban todavía saliendo de las vacaciones. Cristian, bueno, libros de seguridad hay varios. Indudablemente, si vas a la parte teórica, te recomiendo algún libro de William Stalin. Es más, creo que tengo, no la última versión, pero tengo alguna versión anterior de William Stalin. Si quieres, se las comparto. Las tengo en PDF. Como son versiones antiguas, las puedo compartir sin ningún problema. Y ahí van a tener mucha información de seguridad interesante, ¿sí? Como libro, digamos, ¿no? Así que les subo ahí un par de links en el campus y les coloco ahí un par de libros para el que quiera, digamos, ¿no? Insisto, no lo necesitan para el cursado de esta materia. Con el material que tienen en el aula virtual es suficiente para poder cursarla y aprobarla sin mayor inconveniente, ¿sí? Pero bueno, indudablemente aquel que le guste y quiera leer algo más, les agrego ahí algunas cosas sin ningún inconveniente. Bueno, fíjense que en el campus, arriba hay un link que dice foro de consultas. Es decir, cualquier duda que tengan en la semana, cuando hacen los ejercicios o cuando lean el material o lo que sea, pueden ahí escribir y esa consulta va a ser vista por todos los compañeros porque es un poco la idea que sea un foro compartido y yo se las contesto lo antes posible. Si no, también está ahí el grupo de WhatsApp, también pueden hacer alguna consulta por ahí, también sin ningún inconveniente, no tengo problemas en responderlas, ¿sí? Lo importante es que no se dejen estar porque la semana que viene vamos a ver otro tema nuevo, ¿sí? Tenemos 4 clases, son 4 temas distintos que vamos a estar planteando, así que la idea es que traten de llevarla al día porque después se hace un poco más cuesta arriba cuando tienen muchas cosas para hacer y poder cerrar la materia correspondiente. ¿Bien? Por mi lado no tengo más nada. Si nadie más quiere hacer algún comentario, cerramos hoy acá. En el mismo link de hoy nos encontramos el miércoles que viene a las 7 de la tarde para seguir avanzando. Y si no, cualquier duda a través de los 2 medios que les acabo de indicar. ¿Bien? Buenas noches, que la pasen muy lindo. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao.